Mire, nosotros no tenemos, como usted dice, muchísimas denuncias. Precisamente a raíz de que en las redes sociales y en algunos ha surgido una serie de falsas noticias, hemos hecho una consulta al Ministerio Público y a los sistemas como el Alba Kenneth, por ejemplo, para determinar si efectivamente existen esas denuncias, para nosotros empezarlas a colaborar en las investigaciones. Pero la respuesta no es que sean muchos casos. Obviamente, como siempre se dan desapariciones. Tenemos un problema, es que a veces se hace la denuncia, luego aparece la persona y ya no se informa del aparecimiento de ella. Pero sí es preocupante, aunque sea un solo caso, es preocupante y estamos investigando todas las denuncias que se nos presentan. Vaya, qué tema, ¿no? Y entonces este tema vamos a analizarlo para tratar de entender las declaraciones acá del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, y ver en qué estamos realmente. Ahí están en pantalla estos datos y por favor síganos. Sandy, durante las últimas semanas, uno de los temas que ha causado revuelo definitivamente dentro de nuestra sociedad guatemalteca es el del secuestro de menores y mujeres como un dato alarmante en aumento. Tenemos que recordar que Guatemala acaba de atravesar por una fase de confinamiento prolongado derivado de la pandemia del COVID-19, en el cual estos hechos delictivos, por lógica, disminuyeron si la gente estaba encerrada. La disminución es obvio que se dio en función de las medidas preventivas y de seguridad que obligaron a la población a respetar toque de queda dentro del estado de calamidad. Al día de hoy, según las cifras oficiales, tanto del Ministerio de Gobernación, de la PGN, de la PDH, del MP y de la Unidad de Alerta Alba Kenneth, el número de denuncias se niveló a los estándares reportados en años anteriores. Ni más, pero tampoco menos. Quiere decir que, si bien es cierto, no estamos hablando de un estándar más allá del que ya está en Guatemala, tampoco eso es motivo de orgullo, pues, porque significa que igual se siguen dando este tipo de desapariciones. Lo que pasa es que la percepción se magnifica por el hecho de que durante estos 6 meses, pues, fue un delito que casi no se conoció ni se cometió. Efectivamente, Julio. Si bien entonces no existe tal incremento en los casos de secuestro, ya lo daban a conocer las autoridades, en este caso el ministro de Gobernación, lo que sí hay que tomar en cuenta es que sí se han registrado casos y que obviamente hay que tomar la prevención correspondiente, porque hemos visto que en lugares como por ejemplo en Zacapa, en Teculután, han ocurrido 2 situaciones que ponen en qué pensar también. Poblaciones en las cuales los vecinos indican que no se daba esta situación y a lo mejor por eso viene también un poco la confusión con el aumento. Sí se está dando y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Mira, esto es una situación terrible porque hoy, por ejemplo, en la mañana estábamos haciendo el análisis de una publicación que ha circulado mucho en redes sociales donde un supuesto privado de libertad desde la cárcel, un audio, ¿verdad? Que dice, mire, tengan cuidado con sus menores porque acá los jefes de pandilla han dado la orden de hacer estos secuestros porque las extorsiones no les están produciendo la misma cantidad de plata. Esto puede ser falso, verdadero el audio y la publicación, pero lo que sí es real, y es aquí donde el Estado de Guatemala tiene que tener el cuidado, el control y obviamente tratar de disminuir estos índices que, si bien es cierto, no ha superado, por ejemplo, el estándar el año pasado, estamos aquí, es decir, estamos igual. Y lo mejor sería que descendiéramos y que cada vez fuese menos cometido este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque las redes de trata de personas que secuestran a niños para adopciones ilegales, a mujeres para trata de personas de todo tipo y a cualquier ser humano para el tema hasta del tráfico de órganos sigue estando presente en Guatemala y en el resto del mundo. Efectivamente, Julio, y por eso es que yo quisiera que tratáramos un poco el tema de la prevención, especialmente en estos tiempos donde las redes sociales, ahí nos enteramos de todo, ahí compartimos de todo también y a veces nosotros mismos nos ponemos en riesgo, Julio. Me parece muy bien, Sandy, entonces vamos por favor con tu apoyo. Ahí en pantalla nuestra producción nos pondrá los siguientes datos. Claro que sí, Julio. Hay que tomar en cuenta que este es un tema muy importante para la reflexión de padres de familia que deben extremar esos cuidados con sus hijos, dado que la trata de personas es una realidad y está ocurriendo en nuestro país. Hay que recordar que estas redes de tratantes de menores y de mujeres no son exclusivamente de Guatemala, más bien son redes transnacionales que comercian personas. Así es. Para ello es importante recordar que en el caso de los menores, en la PGN, por ejemplo, y la PDH pueden interponer de manera inmediata una alerta Alba Kenneth al desaparecer un menor. Y es importante también que cuando lo ubiquen puedan reportar para la desactivación también.
Y en el caso de las mujeres, existe una forma inmediata ante la PDH y el Ministerio Público para activar la alerta que es llamada Isabel Claudina para la búsqueda inmediata de esas mujeres que han desaparecido. Hablamos de las mujeres mayores de edad específicamente. Así es. El mejor cuidado, al final de cuentas, es la prevención personal. Nosotros tenemos que recordarnos como ciudadanos guatemaltecos de una situación, Sandy, es que en todo momento y en todo lugar, aquí en Guatemala ya no podemos confiarnos. Es decir, si vamos caminando, manejando o como vamos viendo hacia adelante, vamos viendo con nuestra vista periférica y de vez en cuando lo que hay atrás. ¿Sabes por qué? Porque voy a recordar una de las premisas básicas fundamentales que en seguridad lo hemos dicho aquí muchas veces. El malhechor, el delincuente, siempre va a ir por la víctima más débil. Y la víctima más débil no es porque sea menor, no es porque sea mujer, es aquel que está más distraído, aquel que en un determinado momento, sin darse cuenta, ya tiene la pistola en la cabeza o en el pecho porque no iba cuidándose. Por ello también, Sandy, una situación muy importante en recomendaciones con los niños siempre en la calle, muy bien agarrados de la mano. Hay inclusive algunos arneses que se pueden utilizar para no soltarse de ellos. Y con el tema de las mujeres, sobre todo las mujeres, les quiero dar una gran recomendación. He visto como muchas de ustedes, siempre en ese afán de la belleza, cuando suben al vehículo, antes de arrancar el carro e irse, pues revisan que estén bien en su espejo o un retoque en el maquillaje. Por favor, no lo hagan. Esos segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte y hasta en un secuestro o desaparición. Y recordemos que cuando realizamos también las publicaciones en redes sociales es importante también no colocar la dirección exacta donde se ubican y tomar ciertas precauciones también en cuanto al tema de dónde estudian sus hijos, dónde viven, para que de esa forma no seamos vulnerables y presa fácil de estas estructuras. Me parece una gran recomendación como corolario. ¿Te parece si ahora vamos a una breve pausa comercial? Regresamos enseguida. Ya usted lo sabe, ¿para qué se lo digo? Pero igual se lo digo, somos a la medida.